De verdad, este día lo teníamos todos en la agenda, esperando ese gran momento, ¿verdad? Aquí el arquitecto Lázaro, que ayer nos demostró también una gran preparación, y yo le decía, se nota el estudio, la perseverancia, pero también el don de compartir y de grabarse las cosas, ¿verdad? Porque es gran cabeza tiene. Bueno, hoy hacemos presente el Espíritu Divino de Santa Juana del Estómago, fundadora de la Compañía de María Nuestra Señora, provincia de México. Qué alegría poder recibirlo en este importante evento. Su acompañamiento muestra el fruto de la semilla que Santa Juana del Estómago sembró en cada uno de nuestros corazones. Gracias por ayudarnos a mantener esa llama encendida que el Espíritu del Señor inició en esta piadosa mujer, apasionada por Dios, por la misión que Él le iba confiando a través de los años. Este gran día nos acompañan grandes personas que nos han abrazado siempre con su ternura y paciencia. Está con nosotros la Madre María de Jesús Amaripa Guardada, coordinadora general de los comités de exalumnos de la Compañía de María Nuestra Señora, provincia de México. Recibámosle con un gran aplauso. Por contar con la presencia de Madre María del Refugio Bañuelos, acompañante del comité de exalumnos a tu señal, Dios mío, del Valle de Bravo. Celebramos con la presencia de Madre Josefina Domínguez Ovalle, acompañante del comité de exalumnos de Aguascalientes. Está con nosotros la maestra María Beatriz Melissa Colín Álvarez, directora del Colegio Guadalupe Victoria. Maestra, gracias por su apoyo y colaboración. Y bueno, por aquí con mucho realce contamos con la presencia del arquitecto Lázaro González Rusi, un gran ponente y exalumno del Colegio Guadalupe Victoria. Demos la bienvenida, por favor. Y bueno, pues aquí contamos con la presencia de diferentes comités de Compañía de María. Tenemos a Culiacán. Guadalajara. Los Mochis. Y bueno, Aguascalientes. También representa México. Y bueno, nuestro comité anfitrión de este evento, Valle de Bravo. Tenemos aquí la presencia de gente que siempre apoya y está en todos los eventos importantes. Tenemos a Brenda, que viene de Compañía de María, hermosos que se comparten, pues por aquí ella es la causante. Bueno, Jessy, ¿dónde está Jessy? Pues Jessy, te regalo este tratamiento que se ve ¿verdad? Pero que hace mucho
hace un gran apoyo en compañía de María. Muchas gracias, Jessy, por estar aquí. Bueno, vamos a continuar. No me faltó nadie de los oyentes. ¿No? Muy bien. Pues en estos momentos vamos a pedirle a Madre Marichuy que nos diga unas palabras de bienvenida. Vamos a recibirle con un gran aplauso. La idea es que sí, traigo atuendo del heredero, pero pues yo tengo de la compañía. Muy buenos días a todas. Buenos días que nos acompañan esta mañana aquí en este importante evento que está marcando un hito más en el caminar de los comités. Solamente decirles que hemos puesto el corazón en cada una de las actividades que hasta hoy hemos realizado y lo seguiremos haciendo. En particular, en esta conferencia de arquitectura y educación de los colegios de Estomana. Gracias por su presencia y, bueno, también vamos a tener, además de esta conferencia, otra importante participación. Su presencia engalana, sobre todo, estas actividades. Su entusiasmo, su compromiso, es lo que va marcando el camino que tenemos que seguir. Y depende de cada una de nosotras, de cada una de las personas presentes, de la actitud que tengamos, la receptividad y sobre todo después la puesta en práctica de lo que aquí estamos aprendiendo. Yo estoy segura que esta conferencia va a iluminar nuestro camino, nos va a inspirar y nos va a abrir horizontes. De eso tengo la total certeza, porque sé que cae en buena tierra. Éramos muy poquitas al principio y ahora vamos creciendo, poco a poco, año con año, se ha ido notando este compromiso que vamos teniendo. Esperaríamos que todos los comités tuvieran una representación como la ha tenido Aguascalientes y Valle de Bravo en los dos primeros encuentros que hemos tenido. Entonces, ojalá que en el futuro esto sea un ejemplo a seguir. Las buenas prácticas siempre tienden a buenos resultados. Muchas gracias por su presencia y abrimos nuestro corazón y nuestra mente para recibir las palabras de nuestro querido Lázaro. Adelante. Arquitecto Lázaro González Cruz. Es especialista en restauración de monumentos históricos por la UNAM, en donde se graduó con mención honorífica. Ha sido responsable de la restauración del Teatro Santos de Gollado en Guadalajara, la antigua dirección del Boleo en Baja California, la Casa de Morelos y el albarracón prehispánico de Ecatepec, las capillas Pozas de San Andrés Calma, la pintura religiosa de la Virgen del Carmen en Tlalpujahua, la diosa Temis y centenaria y benemerente escuela normal para profesores en Toluca, el antiguo Palacio Municipal de Valle de Bravo, así como la celda de Fray Francisco de Tembleque en Otumba. Asimismo, ha realizado los proyectos ejecutivos de restauración del Teatro Juárez en Guanajuato, las capillas Pozas de Huejotzingo, Puebla, y las de Tepoztlán, en Morelos, y el dictamen del estado actual de los vestigios arquitectónicos de la Casa de Cultura de la UAM en México, en Tlalpan, Ciudad de México. Actualmente se encuentra realizando el proyecto ejecutivo del Templo de la Santa Veracruz en Toluca, Estado de México.
Cuenta con publicaciones en diferentes medios impresos como los periódicos de La Jornada, Excelsior, Reforma y Proceso, entrevistas para cadenas radio, radio y televisión mexiquense y Radio Educación. Ha impartido conferencias para el Museo Nacional de Arte, la Coordinación Nacional de Literatura, Museo de la Ciudad de México, Antiguo Colegio de San Ildefonso, Posgrado de Arquitectura de la UNAM, Universidad Iberoamericana, Universidad de Guadalajara, Universidad de Veracruzana, Universidad Autónoma de Aguascalientes, UAM, así como internacionales entre Cuba, Italia y México. ¡Qué gran currículum! Felicidades. Es un orgullo. Escucha los colegios lectoral. Vamos a escuchar. Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta conferencia magistral que se llama Arquitectura y Educación en los Colegios. Es el orden de Nuestra Señora, la Compañía de María, y es que el Encuentro Nacional de Exalumnos 2025 en Guatemala. Santa Juana del Estornado fue una madre de familia numerosa, una santa y fundadora de la Orden de la Compañía de María Nuestra Señora. La importancia de esta orden a lo largo de la historia de las órdenes femeninas es que es una orden que se especializó en la educación. Por eso, el gran legado de la pedagogía que tenemos hasta hoy en día, que se sigue usando después de 400 años de un patrimonio educativo. Eso es lo importante de esta compañía, de esta orden femenina. Un patrimonio educativo que perdura hasta el día de hoy. Fue canonizada en 1949 y su fiesta era el 12 de febrero. Pero como coincidía con la presentación del niño en el templo, su fiesta fue cambiada al 15 de mayo en la fecha en que fue canonizada. Este es un grabado, la diapositiva que tenemos al centro es un antiguo grabado que representa una aparición de Jesús a Santa Juana. Yo no había visto estos grabados tan interesantes, estos encuentros que tuvo Santa Juana con Jesús. Y es una dama con un espíritu ignaciano. ¿Qué quiere decir con un espíritu ignaciano? San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, con un gran celo apostólico, con una gran cantidad de fe, inspira porque la orden de la Compañía de María tiene una gran influencia jesuita. Y los jesuitas tienen una gran espiritualidad basada en San Ignacio de Loyola. De manera que la orden de la Compañía de María Nuestra Señora va a tener esa misma espiritualidad de ignaciana, en donde vamos a conocer ahorita de qué se trata. Tenemos otro antiguo grabado que representa la entrega de las reglas de la Compañía de María. ¿Ven ustedes qué belleza? Está recibiendo las reglas. También el colegio, los colegios, la orden de Santa María está sustentada a base de constituciones. Esto es muy importante también. No solamente era la espiritualidad ignaciana, sino también las constituciones que tuvieron. Aquí observamos el logotipo, que es un anagrama de N y A de María, y este es el logo que identifica esta imagen institucional en todo el mundo. Significa la capacidad de crecimiento y evolución de la compañía. Como decíamos, la Compañía de María
la espiritualidad más importante se centra en la educación integral de la mujer. Eso es lo espectacularmente valioso. O sea, un periodo que estaba terminando el medioevo y que una mujer revolucionaria haya visualizado educar a la mujer como la mujer no valía menos que un mueble o menos que un artefacto familiar que se negociaban en los matrimonios. Ella va a proponer que la mujer reciba una educación integral. Y esta educación integral, este motivo fundamental, es inspirado en el carisma de Santa Juana de Lestonac y en la espiritualidad ignaciana. ¿Qué busca la espiritualidad ignaciana? Pues bueno, busca acercarnos a Dios en todas las cosas y construir una sociedad más justa. Esto es lo que busca la espiritualidad ignaciana, por lo tanto, eso es lo que busca la Compañía de María. Primero, la educación integral de la mujer. Integral, o sea, educación integral, cómo comportarse, cómo comer, cómo saludar, cómo ser una persona en ese momento íntegra. Ella veía la integración de las mujeres y inspiradas en estos carismas de ella y de San Ignacio. Buscaba, desde luego, como decíamos, la espiritualidad ignaciana busca acercarnos a Dios a través de la acción y la contemplación. De manera que es el mismo objetivo de la Compañía de María, acercarnos a Dios a través de la contemplación, pero también de la acción. ¿Cuáles son los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola? Ahí tenemos un documento que dice Ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Están traducidos al español. Se trata de un libro de oraciones y de ejercicios mentales y espirituales que están diseñados para llevarse a cabo durante 30 días. Estos ejercicios espirituales fundan y son el fundamento de la Compañía de María, nuestra Señora. Y tienen, como decíamos, la suma intención de acercarnos hacia Dios en la fe. Esa es la importancia de los ejercicios. Y un elemento claro de la espiritualidad es el compromiso con la educación. O sea, es una orden religiosa femenina, la primera en la historia de la humanidad, que va a especializarse en la educación de la mujer. Para todo tipo de mujeres, había desde niñas huérfanas, otras que no eran de familias, sino la mujer integral. También tienen una visión cristiana y humanista, es ver a la persona. Yo te veo a ti como persona y veo que tú eres Cristo. O sea, la visión cristiana en el otro, la visión cristiana que yo pueda tener en ti como amigo, como compañero, como maestros, como madres, y eso hace que nos remontemos a su tío, que es un filósofo que se llama Montaigne. Es un retrato de 1570, y fue tío de Santa Juana de Lestonac. La familia de Lestonac era muy importante, eran de la nobleza, vivían en Bordeaux, en Francia, pero era una familia adinerada, muy bien educada, cosa que se demuestra en la preparación de su hermano. Además, recibió grandes influencias de este humanista. Y eso es lo que aporta también la orden religiosa, tener una visión cristiana y humanista a la vez. Y humanista se refiere, al igual que los ideales del Renacimiento, poner al ser humano en primer lugar sobre todas las cosas. O sea, lo primero que ordené es un ser humano y un cristiano. De manera que la Compañía de María también va a colaborar para crear una sociedad más justa e inclusiva que haga el reino de Dios visible. O sea, es una orden que va a luchar por hacer una sociedad más justa, incluyente, siempre cerca de nosotros. Ahora vamos a conocer el escudo. Ese es el escudo, es un escudo precioso, muy elegante. Entonces, lo primero que hay que destacar es el fondo azul
que simboliza la perseverancia, la nobleza, la lealtad, el ser y la justicia. El anagrama de María que está al centro de esa perseverancia, de esa lealtad. Ahí vemos la M y luego la A de María. Y en la parte inferior vemos una rosa como signo del amor. Ahí, justamente donde hace el piquito, ahí vemos una rosa como signo del amor. Y en la parte superior vemos una cruz gloriosa que aparece como símbolo de superación y de resurrección con flores. Ven ustedes esas especies que terminan con florecitas. Es una cruz florealizada, se llama una cruz que termina en flores de lis. Y la flor de lis representa no solamente para el cristianismo la pureza de la Virgen María, su obediencia, su castidad, sino que también va a representar para la heráldica francesa. La flor de lis representa la nobleza francesa. Y muchos de ellos la usan, los scouts también usan la flor de lis. Y es un anagrama de la Virgen que se va a ver coronada. Vean ustedes, el escudo está coronado por 2 estrellas, que es el símbolo apocalíptico de la Virgen María. Las azucenas representan con sus tallos verdes una vida íntegra y de esperanza. Las azucenas tienen un olor exquisito. Generalmente son blancas, también se llaman flores de lirio en algunas partes, y representan también, al igual, la pureza de la Virgen. La Compañía de María va a ser aprobada en 1607 por el Papa Pablo V. Y es, decíamos, una compañía que se dedica totalmente a la educación de la mujer. Cuando Juana de Estonac muere en 1640, a los 84 años de edad, había fundado 30 casas de la Compañía de María. Murió de 84 años y había fundado 30 casas. Era un espíritu incansable, un carisma excepcional que pocas veces se ve. La primera casa se abrió en Burdeos, en Francia, en el año 1607. Y tenía, entre otras cosas, ya dijimos la educación, pero también la evangelización de las. O sea, no solamente era educar, sino también era evangelizar. Y desde luego, revitalizar la devoción a la Virgen María y la renovación de la vida religiosa. O sea, todos estos objetivos tenía esta orden de la Fundación de María. Y la calle donde se ubicaba el primer colegio de la Compañía de María en Burdeos se llama Río de Cursol. Ahí estuvo ubicada el primer colegio de la Compañía de María en la historia de la humanidad en 1607. Es en donde se encuentra la tumba de Santa Juana de Estonac, fundadora de la orden. En esa capilla se encuentra la tumba de ella. Y el primer colegio se conoció como Hotel de Estonac, fue fundado por ella misma, en un terreno que era propiedad de su familia. Decimos que era ella de una familia noble, que fue donde se construyó el colegio y actualmente se encuentra ahí la. Vamos a ver la arquitectura de la capilla. Esta es la capilla del primer colegio en Francia. Y vean ustedes la belleza de la fachada, una piedra de cantera amarilla, casi dorada. Es una piedra local que suele en Francia. Y vamos a notar lo que en arquitectura se llama el estilo tardo-manierista. Ese nombre del estilo deriva de la palabra italiana a la maniera. Y decía, a la manera de Leonardo. A la manera de Da Vinci, y quiere decir a la manera de cómo hacían las cosas ellos, por eso se llama manierismo. Aquí lo que estamos observando es una portada de la capilla con 3 arcos de medio punto, como decíamos, coronada por un arquitrabe, que es donde vemos los detalles como oscuros, y luego por un tímpano o frontón, que eso viene de la arquitectura clásica. Eso viene de la arquitectura griega, de la arquitectura romana, y luego eje, vean ustedes muy bien, eje, si trazamos un eje a través del primero y del segundo cuerpo, se encuentra el nicho,
Ustedes cómo hacemos un eje virtual y estamos justamente a la mitad de esos elementos. La parte que ven al lado derecho se acaba de restaurar hace algunos años y funciona como el museo de la corte y los archivos. Ahí se tienen los archivos más importantes y es el museo virtualizado. Entonces, es una construcción tardovanierista que está rematada por una fronte, una cruz, y decíamos al lado derecho se encuentra este museo, que es el museo histórico de la orden de la compañía. Está justo a un lado donde está la capilla, donde está enterrada. Ahora, vean ustedes el interior de la capilla. La diapositiva que vemos en el lado izquierdo fue antes de la remodelación de la capilla. Vean ustedes cómo estaba, digamos, el altar, el tablo, y del lado derecho es la remodelación que hicieron de la capilla con un estilo más minimalista, diría. Es un poco diferente como estaba originalmente. La tumba se encuentra estaba en el mismo lugar, como ustedes pueden ver, pero sí hay un cambio en la decoración. Ahí está Santa Juana de Pestonal, su sepulcro, que ya hemos descrito, y ese es el interior de la capilla que describimos. Pero ustedes tienen los fajones, es decir, esos arcos que van siguiendo la bóveda. Ahí observamos esas columnas de arco, el acceso principal, el coro en la parte de arriba, con algunas bancas para hacer oraciones. La capilla que se encuentra en. Y ahora vamos al año 1650 a Barcelona a conocer la primera casa que se hizo en España, que se llamó el Colegio de Nuestra Señora de Belén y se le empezó a conocer popularmente como la enseñanza. ¿Qué quiere decir la enseñanza? Porque era un lugar donde se enseñaba. Era un lugar donde también se formaban religiosas, pero sobre todo se enseñaban. Por eso se ganó el nombre popular de la enseñanza. Y ahí, de España, en Barcelona, a raíz de ese momento, todos los colegios que tienen las madres se les empieza a llamar la enseñanza. Las hay en Chile, las hay en España, luego en México, luego ese colegio fue fundado en 1650 y se dedicó a la educación de las niñas. O sea, decíamos que eso es lo más importante. Se convirtió en un referente en la ciudad. Generalmente, después del Colegio de Barcelona, surgió el de Tudela y el de Tarragona. Miren, este es el colegio de la enseñanza en Barcelona. Es importantísimo saber que en la arquitectura, cuando veamos este tipo de edificios, no se hicieron así desde el principio. Es difícil que se hagan así. Empezaron siendo capillas sencillas, empezaron siendo elementos que no tenían grandes características, pero este alcanzó su mayor fama en Barcelona. Vean ustedes, está construido en un estilo neogótico. El estilo neogótico se refiere a los arcos apuntalados y muy elevados, que significaba la aproximación a Dios. En la parte de la fachada principal, vean ustedes el acceso, luego tenemos 3 ventanas en la parte inferior, 3 arriba, y una logia, que es ese conjunto de arcos que vemos en la parte superior. Una pared o chapada, como la que vemos ayer en el paseo de la casa de Joaquín Ataúd Pagaza, decíamos, para hacer una esquina elegante en la arquitectura, de manera que también las religiosas de la Compañía de María se fijaban en el arquitecto que iban a gobernar. Era el espacio ideal para la acción de contemplación, para oración, para acercarse a la Virgen. O sea, necesitabas un espacio solemne, que tuviera todas esas características. Desde luego que aquí las encontramos. Miren, este es el segundo. La segunda casa en Tudela, después de Barcelona, esta es la segunda casa que se fundó en Tudela, en España, en el año 1687. Y es una fachada preciosa también, como vamos a describir ahorita. También es la fachada que es
manierista, ya decíamos que tiene elementos clásicos como este arco de vidrio junto con arquivoltas y dos ventanas en la parte inferior coronadas por un frontón. Esto es el elemento que vemos aquí, que es la arquitrabe, es decir, donde descansan estas pilastras. No son columnas porque no están completas. Las columnas están completas, son dórico, jónico y corintio, sin dejar una clásica, pero en el manierismo empezaron a hacer este tipo de elementos donde no eran columnas clásicas y se seguían estos elementos que sí venían registrados en los libros de arquitectura. Finalmente tenemos un imafronte rematado por estos remates y un imafronte que se compone de 3 arcos con un óculo al centro. Es una belleza de construcción esta vela, porque ven ustedes cómo está hecha la cúpula. La cúpula es ochavada, 1, 2, 3. No vemos del otro lado, pero ven esos óculos con una gran internilla que es arriba. Esta es la gran internilla. Y la capilla es la única que sobrevive, no quedó del colegio excluido, pero esta se llama la iglesia de la Compañía de María, en Tudela, en España. Fue la segunda que se hizo en España, en 1687. ¿Y por qué fue destruido el colegio? Porque hicieron algunos otros elementos ahí constructivos y decidieron tirar. O sea, era una época también que se valoraba menos el país. No. Miren, esta es la fachada del frente, vean ustedes esta hermosa piedra de cantera, y arriba, esto es ladrillo. Esto es ladrillo, abajo es cantera. Todo esto viene de la arquitectura mudéjar. Hay que recordar que España tuvo influencia árabe durante muchos siglos y muchos de esos elementos que se estuvieron usando todavía vemos aquí como es ese tabique cosido aparente. La cúpula que deseamos es una cúpula hermosa y vean ustedes los interiores de esta capilla. Son preciosos, son retablos barrocos, o sea, por fuera es tanto manierista y por dentro tiene unos retablos barrocos. Es muy importante que hay que destacar. Qué importante es destacar este elemento que ven ustedes. Eso es una tribuna, eso es un muro tamizado. Las monjas no podían entrar a escuchar misa al templo y ellas escuchaban misa a través de esta tribuna. Estaban atrás, seguramente tenían una correlación con la parte del colegio y después ellas escuchaban sin ser vistas por el público la misa. Por eso existe este elemento que es muy parecido a los de origen árabe. Tenemos esta especie de tamizado. Bueno, y vean ustedes los retablos que tiene esta iglesia de la Compañía de María de la España, de la segunda que se estudió en España. Son una maravilla de retablos barrocos. Una imagen de la Santa Juan de Estonar y un retablo retujado en plata con la Virgen de Guadalupe, que se encuentra también en Tudela. Vamos a conocer ahora, aquí es importantísimo que en Tudela conozcamos a una mujer que es extraordinaria, es una mujer extraordinaria. Se llama María Ignacia Alfort Echevers y en 1743 estuvo en ese convento de Tudela. Ella era novohispana, no era española, había nacido en México, igual que San Juan de Estonar, de una familia noble, y ella se va al convento de Tudela y entonces va a partir con un grupo de emprendedoras a la Nueva España y van a fundar el primer colegio público femenino en el nuevo continente, es decir, en América. Salió de España, de este convento, esta mujer extraordinaria, esta religiosa que es María Ignacia Alfort Echevers, y viene a México, a la Nueva España, con otras
con otras madres, otras 4 madres que venían a fundar este primer colegio. Y esta primera casa en América, la primera casa en América de la orden de religiosas de la Comunidad de María, se funda en el año 1754 y marca un hito en la historia de la educación y la pedagogía en Iberoamérica. Se abre la primera escuela y a la vez se hace cargo de un colegio para niñas indígenas, niñas que no tenían recursos o que eran abandonadas o que estaban sin ser protegidas. Esta monja, esta madre que tenía una visión extraordinaria en la Nueva España, pues va a fundar este colegio. Miren, ahí está la religiosa, es nuestra fundadora que trajo la Compañía de María a América. María Ignacia Alson Lechevers. Y del otro lado tenemos su casa. Ella era descendiente, era hija del marqués de San Miguel de Aguayo. La casa de su papá, que eran los marqueses de San Miguel de Aguayo, está en la República de Chile, en el centro histórico. Es una gran estudiosa también, María Azor. Y miren, este es el famosísimo colegio de la enseñanza, el primero que hubo en América. ¡Qué belleza! Primero vamos a observar, se dividía en 3 partes fundamentales. A medida que fue creciendo la casa, creció en todo sentido, porque el templo de Nuestra Señora del Pilar es este que se localiza al centro. Del lado derecho se encontraba el convento de las religiosas y del lado izquierdo se encontraba el colegio. De manera que cuando las religiosas salían a dar clases al colegio, no tenían que salir de su complejo religioso, sino que atravesaban a través del templo y llegaban a donde se encontraban las niñas. Se dice que se fueron comprando los predios, estaban siendo muy modestas las construcciones, pero que había 2 grandes casonas que compraron y que esto era un estacionamiento. Aquí era donde entraban las casas, por eso el templo está en voto comparado con estos 12. Este elemento que vean ustedes, la fachada es espléndida, es lo máximo, es una joya del barroco en el centro histórico. Lo dicen historiadores, que lo dice Vargas Lugo, lo dicen cronistas como Ángel González Gama. Y es pequeñita, de verdad. Aquí tenemos un pequeño atrio, ven ustedes, está la barra atrial con una reja preciosa también, muy bien forjada, como el hierro que se estaría de Toledo. Aquí tenemos un pequeño vestíbulo y marcando el acceso principal lo que nosotros llamamos un arco polilóbulo, es decir, que tiene muchos lados que va haciendo estos recovecos en esta extensión. La parte baja tiene columnas mucho más robustas y se llaman columnas tritóstilas. La parte baja está decorada como la pueden ver ustedes, de aquí hasta aquí termina la columna. Estas serían las basas de la columna. Y en esta gran ventana coral está la Virgen del Pilar en orbis. Tenemos en el segundo cuerpo otras columnas mucho más, digamos, mucho más esbeltas, rematadas con ese marfronte que ya hemos escrito. El portón también es original, es espléndido. Pero miren, esta es la parte donde estaba el convento de las religiosas, que hoy ocupa el Colegio Nacional. Hoy es día de los hombres más destacados de México. Los hombres más destacados de México de cultura, todos están asociados en el Colegio Nacional. Ya no pertenece a la enseñanza, popularmente en México se le conoce como la enseñanza, ya decíamos, y vean ustedes el retablo principal, es una maravilla. Ya lo vimos en las clases de la UNAM, historia del arte, cuando nos tocó ver el barroco mexicano. Es tan estrecho el templo de Nuestra Señora del Pilar que los coros reflejados, aquí se encuentran coros reflejados a un lado, no alcanzaron por lo que tiene un espacio a colocarse generalmente atrás, es decir, en la entrada del templo, sino que quedaron al frente. Y aquí tenemos las monjas que estaban en los coros, pero que no se veían, estaban detrás de unos gruesos cortinajes para que no fueran
vistas por el mundo. Pues que no podían verse porque eran de contemplación, estaban en una vida religiosa de contemplación. El detalle, vamos a ver los detalles de este barroco espectacular. Hay quienes le llaman churrigueresco por los arquitectos churriguera que quedaron en España. Hay quienes le llaman barroco, historiadores. Otros se le llaman barroco, es decir, hay diferentes opiniones acerca de algún estilo, pero lo que sí sabemos es que es un barroco. Y esto lo pagó María Ignacia Aslor-Echeverría, que era hija de unos condes, y se dice que en su hacienda, porque era muy nacida, vendió todo lo que tenía, vendió los muebles, vendió la hacienda, todo para dárselo al colegio para educar a las niñas indígenas. Es una figura extraordinaria, muy adelantada para su tiempo. Era la cantidad de retablos que tiene este templo de enseñanzas, también retablos barrocos, todos dorados en oro. ¿Cómo está protegido en este templo? Vean ustedes, se acercar al público, están resguardados porque son joyas de arte. Miren, aquí tenemos, aquí es súper importante, esa puertita que ven ustedes aquí eran los confesionarios de las religiosas. Y eran los confesionarios y recibían la hostia, la sagrada hostia, a través de espacios como estos que encontramos aquí, en donde eran pequeños para que ellas pudieran de nuevo no sé. Eran los confesionarios, las hostias, y tenemos detalles de los retablos barrocos. Este templo se restauró a través del sismo del 2017. Veamos la belleza del arte cristiano. Decíamos que, a diferencia del arte del Islam, que prohíbe las imágenes, porque se considera que el arte cristiano incorpora no solamente arquitectura, como lo es en estos retablos, sino que incorpora escultura y pintura. Y la escultura, pues ya la vemos aquí, son esculturas, muchas son de bulto, que no se visten, muchas son esculturas, por ejemplo, la Virgen sí está hecha para vestir. Y bueno, vamos a conocer un poquito de la fisonomía de lo que le toca. Este elemento que está al centro se llama calle central, con dos calles laterales, por un soporte, digamos, por una base del retablo, y luego venían los santos colocados, que podrían ser San Ignacio o los santos jesuitas, que eran muy asiduos a la compañía. De hecho, ella recibió mucha obligación y mucho ánimo por los jesuitas. Por eso hay la compañía de Jesús y la compañía de María, que una fue hecha por los jesuitas y la otra fue hecha por Santa Juana de María, pero comparten el mismo observador de San Miguel. ¿Por qué no fue canonizada María? Pues ahora vamos a ver un poquito de su vida. Aquí están los detalles que ya habían mencionado. Y vean ustedes el coro. El coro enrejado es el que quedó al fondo y se entra la capilla. Y este es el coro enrejado en donde las monjas pues, escuchaban la misa, abajo eran los coros. Aquí escuchar, y es verdaderamente una obra de arte porque es una carpintería fina en donde no permite ver nada. O sea, las monjas podían estar en completa paz. Ahora vamos a conocer Otra cosa, sí. antes que sí, a lo mejor las madres me van a contestar. ¿Por qué si daban clase no podían ser vistas en una misa? O sea, con las niñas tampoco las veían las niñas o cómo. Acá Lo que estaban, ¿no? Si eran de contemplación. No, porque éramos de clausura. Se llama clausura. Pues es un requisito que puso la Iglesia a todas las órdenes contemplativas. Nosotros somos contemplativas en la acción, pero nacimos en esa cultura de aquella época en la que para ser religiosa eran todas de clausura, para empezar. Solo que en la compañía se innovó, además de ser religiosas de clausura, teníamos una acción apostólica, que era la enseñanza o la educación.
Entonces, Juana del Solar armonizó como las dos líneas, como las dos prescripciones, digamos, la clausura y la acción apostólica. Porque antes de la compañía, las que querían hacer una obra social, una obra buena a la sociedad, sea por la salud, sea por la educación, algún servicio, no podían ser religiosas, porque no era compatible. Entonces, ellas eran grupos que le llamaban beateros, que ni toda la familia, ni todo el encierro, sino una cuestión intermedia, pero no eran religiosas. Religiosa viene de regla, que ya nos decía Lázaro. Reglas y constituciones, algo que reglamenta, que soporta, que orienta, que fundamenta un estilo de vida. Regla muy estricta, que era también parte de eso, era la clausura. Y otras prescripciones como la vida espiritual, como la salud, como la pobreza, como la castidad, como la obediencia, como el gobierno, ¿no? Una serie de cuestiones reglamentarias. Entonces, por eso se salvaguardaba la clausura de esta manera, obligando el hábito mismo, es señal de la clausura. No solamente nos veían esta parte, el cuerpo, no se veía más, todo lo demás estaba cubierto por algo. Eran, ¿cuántos? 11 cuestiones las que nos poníamos. Sí, entonces, y la arquitectura también está diseñada de esa manera. Entonces, no podíamos ser vistas por las demás, por las personas. Lo que ya nos explicaron de que una parte de la casa y otra parte de la... Pero las alumnas sí la veían. Las alumnas sí, porque eran maestras. Pero era la única forma de verlos. Todo lo demás lo teníamos en la casa. El médico venía a la casa, el sacerdote venía a celebrar. Todo, nosotros no salíamos para nada. Eso poco a poco fue cambiando. Se fue mitigando un poco la clausura hasta en la actualidad. Puesta en práctica el Concilio Vaticano II fue el que se adecuó más a los fines. Entonces, eso también explica un poco el hábito, porque ya no lo usamos y porque ahora usamos ropa pues, común y ordinaria. Muchas gracias, madre. Gracias, madre. Sí, bueno, no se ha iniciado el proceso de beatificación primero de María Ignacia Astorchevers, pero pues ustedes saben que la iglesia es muy estricta para poder aprobar como beato y hasta la fecha no se ha producido algo extraordinario en esta figura para seguir hablando esto. En el caso de Santa Juana de Escondar, que está comprobado primero, si hay milagros y eso pero tardó sí. Claro. A mí me parece que es una mujer eminentísima que de toda su fortuna, protección de las niñas indígenas, que trajo esta orden a México. O sea, se fue un convento a Tudela y dijo, yo me llevo esto para mi casa y me veo con otras compañeras. Entonces, pues esperemos que sea reconocida, al menos hoy la reconocemos, una figura importantísima en la historia de la educación en la Nueva España. Es una figura importantísima en la pedagogía, en el sistema de enseñanza, una visión integral en la educación de la. Bueno, nos quedamos aquí, estamos viendo el record que está tratado y vamos a conocer ahora la casa Valle de Bravo, Estado de México, que también, fíjense qué increíble, se llamó el Colegio de la Enseñanza, aquí también en Valle, por las monjas de la Compañía de María, y después de que estuvieron un tiempo y las religiosas, se le pasó al padre Manuel Primo Archundia y lo bautizó con el Colegio de la Sagrada Familia, o sea, se dejó de llamar la enseñanza. Desconozco el motivo por el cual las monjas de la Compañía de María lo traspasaron a este padre, que es muy famoso, sobre todo Santa María Guadalupe, y que le puso el nombre de la Sagrada. Antes, hacia 1888, el padre Francisco Chaparro, que es una figura en Valle muy importante, había fundado ciertos colegios con una visión católica, pero estaban en casa. O sea, un año duraban en un portal, otro en una casa,
De manera que el Colegio San Sebastián pues, es fundado y es traspasado. Y existió hasta mediados del siglo X, del siglo XX, o sea, 1910, claro. Dice, el Colegio Guadalupe fue fundado en 1909 por las monjas de la Compañía de María con el apoyo de Juan Barrera y Piña, que era un obispo vallesano de Monterrey. También era de una clase estable, o sea, y él les ayudó a las monjas a construirlo. Se llamó el Colegio Guadalupano, pero con la guerra cristera pues no te podías tener nombres de santos, y entonces se le llamó Guadalupe Victoria, que es el que actualmente sigue funcionando. Pues esta casa que se llama Colegio Guadalupe Victoria está funcionando ya también con la primaria, se juntó con la secundaria, y aquí un internado para señoritas. Sobre todo quienes venían de fuera, me contaban mis compañeras, las que estaban afuera, pues cuando se iban a su casa, si vivías en barrio, pero si vivías en alguna ranchería, pues era un internado. Estricto, claro que era muy estricto, porque las madres siguen siendo estrictas. Más cuando se echaban por la escalera. Bueno, también hay que hablar de un colegio que existió de Juan Bosco, fundado por la comunidad de los salesianos, y ese era exclusivo para hombres. Y el Colegio Guadalupe Victoria es exclusivo para niñas. Y el de Juan Bosco para hombres. Después se volvieron mixtos colegios y estuvo una fusión ya de niños con niñas, una reforma, y dejó de funcionar el Colegio de Juan Bosco hasta 1970. Ese es el interior del Colegio Guadalupe Victoria, que sigue en funcionamiento. Una casa vallesana también de gran belleza, de ustedes con el jardín al centro, una fuente que nos remite a la cultura árabe, el darle de comer al sediento. Cuando tú llegabas del desierto, te descansabas, y era un oasis, es la representación del paraíso de los musulmanes y del cielo de los cristianos. Abajo está construido por pilares, por columnas de cantera, seguramente columnas que trajeron del Cerro de la Cruz o de Otumba. Arriba son columnas de madera, deseamos, con su predictivo, que eso es barro, con esa celosía que le da también un aspecto de misterio a la parte de la casa que vemos de abajo. Y esta es la figura de Santa Juana de Estrona, que está haciendo el jardín con una niña representando la educación de las mujeres. Arriba también deseamos columnas con zapatos, techumbres vallesanos, que son estructuras de madera, ya sean vigas, y después vienen los novillos y vasitas, con acabados de tejano verde. Valle de Bravo tuvo muchísimos ojos de agua, es un lugar fantástico, no solo por la naturaleza, sino por la gran cantidad de lluvia, y las madres tienen el privilegio de tener este nacimiento de agua que dio vida a San Francisco de Mazcaltepec de los indios, que así se llamaba Valle de Bravo antes. Pues esos privilegios, escuchando, encontraron en esta casa que se fundó Pagas alrededor de 1903. Hay algunos otros historiadores locales que dicen que se fundó en 1907, otros en 1909. Entonces, le decía yo a la madre que vamos a poner como la primera, los primeros 10 años de 1900, en que llegaron las monjas de la Compañía de María aquí en Hawaii. Y pues una de nuestras festividades más queridas y más importantes, por ejemplo, pues, es el Día de la Niña María, que es el 21 de noviembre. ¿Y por qué es tan importante? Porque las primeras niñas las consagró para la Niña María. Y es el modelo que inspiró a Santa Juana. O sea, de la Virgen María, no solamente de niñas, sino a lo largo de toda su vida. Y es una de las fiestas más queridas que tuvimos, que tenemos todavía en este colegio. Me acuerdo que íbamos, le decíamos en la oreja de la Virgen María, llevábamos flores y se coronaba. De manera que es una belleza que sigue existiendo. Hoy día en la entrada del acceso todavía un cartel de la Niña María, y aquí el colegio sigue funcionando. Ahora es primaria, secundaria, directora, kinder, no sé si hay, bueno, kinder, primaria y secundaria,
Y pues es un colegio muy querido aquí en la ciudad de Valladolid, muy representativo. La Escuela de las Madres siempre ha sido una escuela a la que no solamente asistimos estas generaciones, sino de nuestros papás. Mi papá estudió en la Escuela Juan Bosco y algunos de nuestros vecinos o jóvenes estudiaron en esa escuela. Esta es la calle de Lajo, la que vimos ayer. Esto es una fotografía antigua. Se está descubriendo la parte de la esquina, lo que es la librería, y aquí vamos a tener la Escuela de la Sagrada Familia. Estas fotografías que representan al Padre Archundia con los niños de la Escuela de la Sagrada Familia. Acuérdense que es el antecedente de la enseñanza. Primero fue la enseñanza, luego viene la Escuela de la Sagrada Familia que hizo el Padre Archundia. Aquí tenemos una lista de los alumnos hacia el año 1907, de los alumnos del Colegio de la Sagrada Familia. La fiesta de la Niña María, vean ustedes, aquí está la fiesta, los niños agradeciéndoles. Esto es en el patio de la Escuela Juan Bosco. No sé si notaron las columnas de abajo de tabique. En el pasillo donde caminamos abajo, en la planta baja, ahí se hacían las reuniones. Y bueno, el uniforme es todo bonito. Entonces, no sé quién eso es el uniforme. ¿Alguien quiere decir cómo está organizado, por favor, el uniforme? Pero ¿cuál belleza? Yo te digo, pero no la línea de eso. ¿Quieres saber cómo era el uniforme? Padre, ahí está el micrófono, pásese. Claro que sí. Claro que sí. De la niña, y lo importante es que en México, en Aguascalientes, en Valle de Bravo y en Pachuca, todas teníamos el mejor. Era un patrón. Un yo te Luego teníamos el clásico y el cuello de plástico con la corbatita y un escobido, una corbatita y un como seguro, con el escudo, decíamos nosotras, el escudo de los patitos, y las madres nos corregían y nos decían, niña, no son patitos, son mirletas. El escudo del estómago, ustedes saben de las mirletas, ¿qué es eso? Digo, eran como patitos, pero eran representantes, bueno, representaban 3 batallas que habían ganado los de Stonac, ya no sé cuántos años. Entonces, ese era el escudo del Stonac. Que ese ya se perdió. Yo tengo uno que me regalaron en Pachuca. Eso es todo. Sí, Gracias. sí, pero ni bonito, ni cómodo, ni nada. Porque como era el Casimir, había saliendito el viernes en la tarde correr a la tintorería para que lo entregaran el sábado. Si no, sí, era horrible. Horrible. Caliente. Así que yo solo tengo mis personas Sí, adelante.
y se llamaba Colegio Señora de Guadalupe. Cuando la persecución religiosa le quitaron el nombre Porque está prohibido. y dijeron, bueno, para que siga siendo con la Virgen de Guadalupe y la victoria de la Virgen de Guadalupe, y en México y Pachuca, que eran los 4 que había acá en el sur, se quedaron como Colegio Estonar en México e Instituto Estonar en Pachuca. Eso no les decía nada. No tenía nada que ver con la Virgen de Guadalupe. Sabía que era eso. Como en la provincia norte, que era Monterrey. Sí. Y en México hubo también el Colegio Montferrán, que las madres después se fueron a Ciudad Obregón. Es que éramos 2 provincias, México Norte y México Sur. Entonces, México. ¿Y por qué les pusieron ese símbolo? Montserrat, porque Es se la santa de la el esposo. Le 100 veces. Y así se queda esa vida de Culiacán, más padre que Siete Mochos. se decía de pronto que era Guadalupe Victoria por el nivel de servicio. Era como la carrera. Muchas gracias. Como ayer empezamos, en lo que decíamos que fue San Juan Bosco, después estuvo instalada la primaria del Colegio Guadalupe Victoria. A mí me tocó estudiar en este edificio. Es un edificio que comparte una gran repisa larga, entonces la horizontalidad de esta gran repisa en cantera, con 3 vanos o 3 ventanas balcón, porque no nada más es una ventana para mirar, es una ventana que te permite salir a este gran corredor, a esta recorrido. Y son de origen neogótico, es difícil encontrar estas ventanas en valle. Esta punta, digamos, este arco, si ustedes ven, es un arco apuntado que se usó en el neogótico, y lo que me gusta mucho de esas ventanas es el diseño también de estas terminaciones, que son también góticas. Tiene vidrios artesanales. Vidrios artesanales que tenían un espesor de 2 o 3 milímetros, de un color azulado. Vemos que no es el vidrio translúcido actual, porque seguramente son los originales. Entonces, aquí no estaba intervenida la cubierta y sus características constructivas, un tablaterrado, digamos, vigas con un terrado o el desván, y la cubierta que hace a 2 aguas. Estos son detalles de la balconería que presenta también la escuela. Y pues vean que es un monumento que sí se hizo con características homogéneas. Digamos, en la calle de Villagrán, que es la otra parte de no en el callejón que era del arco, sino en la calle de Villagrán, encontramos estas 3 otros ventanas que no vimos. El interior, esas son el desembarco de las escaleras. Aquí estaban los salones ubicados de los niños de grados más alto, 4º, 5º y 6º. 2 salos bellísimos que se construyeron ahí para el desembarque 1, y las columnas de madera que están en la parte superior, donde daba al patio donde íbamos a jugar. Es el pasillo que visitamos ayer, el patio se encuentra del otro lado. Y bueno, esa es la intervención que actualmente se está llevando a cabo. Se están respetando las mismas alturas de las vigas, unas vigas transversales en este sentido, como podemos ver en forma horizontal, y las puertas, esas hay que conservarlas, que son las originales. Entonces, un monumento es más valioso a medida que presenta más elementos. Si tú le quitas esas puertas a este edificio, ya no tiene el mismo valor, porque esa arquitectura es antigua, es un monumento histórico, y esta madera también es una madera histórica, es carpintería histórica. Tendrá un valor estético nuevo si le pones una nueva, pero no tiene el valor antiguo ni los vínculos. Entonces, hay que conservar lo más que se pueda en este tipo de arquitectura, sobre todo la del centro histórico. Es más valioso a medida que bueno, pues ahí estamos ayer haciendo comunidad.
en el carril central, aquí con el pie de baile, y agradecido que me hayan invitado a participar. Aquí cantando, porque el sirenito, ¿verdad? Y pues muchas gracias. Vamos a hacer comunidad. Permiten una pregunta. Éramos casas autónomas. Cada casa tenía su noviciado. Entonces, las madres, que después fueron, las madres que después fueron provincia del norte, tenían también igual, ¿no? Todo el mundo casas autónomas. Entonces, ellas fueron fundadas allá en Culiacán por la madre Amparo Tornero, que vino de Barcelona. De Barcelona llegó Silvia Silvia Valencia. La madre Valencia también estuvo en Aguascalientes, ¿no? Sí, y luego fue a Culiacán. Entonces, como éramos casas autónomas, allá dijeron, nos vamos a llamar Monterrey. Sí. Y acá dijeron, no se llama Listona. Ese es el motivo por el cual unas éramos Listona y otras eran Monterrey. Sí. Y que siguen los nombres igual. Pero, sí, en 1905, cuando llegan las de Barcelona a fundar Culiacán, no había colegios particulares. Y fue el primer colegio también de niñas. Y algo muy importante fue que, yo siempre admiré la manera como llegaron a Culiacán. Cuando no había tren, tuvieron que viajar de ciudad, llegaron de Barcelona a Ciudad de México. Y no se querían ir a Culiacán, porque empezó la gente, ¿a qué van allá? Ya se comen a la gente viva. Son más y los indígenas. Ellos viajaron, el obispo de allá, que había pedido la fundación, pregunta, ¿qué pasa? Las estamos esperando. Y dijeron, no, es el llamado del Señor, vámonos. Se van primero a Aguascalientes, y de Aguascalientes hacia el norte, por Paso del Norte, suben por Nogales, Arizona, bajan porque ahí sí ya había tren a Guaymas, y ahí toman barco. Y llegan al Tata, que entonces era Puerto de Altura, ahora es una playa. Pero se acabó además la bahía por los ciclones, la acabaron. Entonces, llegan ahí y llegan a Culiacán ya como a las 7 de la noche. Estaba todo el pueblo de Culiacán esperándola. Bajan ellas del tren y se ponen sus velos porque no les podían ver. No, era un mitote tremendo. Y de ahí el obispo las estaba esperando para el TDU. Llegan al TDU y hay unas niñas vestidas de blanco en fila esperando. Y voltea a ver la madre Silvia y dice, ¿y quiénes son estas niñas? Y les contestaron, son las vuestras. ¡Ay, qué emoción! Yo estaba entre esas hace muchísimos años. Porque cuando yo le platiqué a mis nietos, fíjense que el colegio va a cumplir 120 años ahora este año, dijeron, abuela, ¿tú fuiste de las primeras? Claro. Ahí estaba ya la historia. Sí, es mi historia. Qué bueno que hemos conocido. Empezamos con un gran aplauso. Tomamos nota, ¿verdad? De que nos van a buscar grandes personalidades. Y yo en este gran trabajo de investigación, sí notaron que hasta nosotros, el recurso, las hermosas que van a quedar ahí de bueno, muchísimas gracias. De verdad, ¿cuánto alimento quiere? Entonces, no voy a decir. Gracias a los también nos compartieron muchos datos importantes, ¿verdad? Que a todos de alguna manera nos alimentan esa semillita que tenemos en el corazón de Juana Listona. Bueno, pues el que fue un momento muy esperado el día de hoy, ¿verdad? Porque para dar realce a este hermoso evento, contamos con la participación del ballet folclórico
del Valle de Bravo, de la maestra Eugenia Maribel García Fonseca. Vamos a animar. Es que para que ahorita disfruten la ley.
Gracias. Una disculpa a las que están conectadas desde allá. Sé que hubo algunos errores en el audio, pero para que escucharan aquí tuvimos que quitar el micrófono. Les agradecemos mucho que se hayan conectado y pronto les pasamos el link para que podamos mejorar el audio. Muchas gracias.